Bueno, nos estamos dirigiendo a la cámara trampa que tengo situada aquí en un lugar de la Guarguera. Y bueno, estamos ya en primavera, a principios de abril, y aquí tenemos florecidos los narcisos, ¿vale? Todos los años me los encuentro. En esta zona abundan bastante estos narcisos. Estamos más o menos a 1200 metros de altitud y todos los años me los encuentro, la verdad. Son muy bonitos. Y bueno, vamos a ver lo que nos encontramos. He cruzado por aquí, he saltado este pequeño barranco y bueno, la cámara trampa la tenemos un poquito más abajo. Aquí hay boj y erizón, hay bastante, como podéis ver, bastante matorral de estos dos tipos. Matorral de alta montaña, podemos decir. Y bueno, voy a continuar dirigiéndome por aquí hasta la cámara trampa para que veáis más o menos el hábitat que tenemos aquí. Ha llovido muchísimo, incluso hace muy poco tiempo ha granizado. Podéis ver aquí el granizo que ha caído. Todo esto es granizo. Acaba de granizar hace aproximadamente 20 minutos. Y bueno, vamos a dirigirnos por aquí, por este barranco, por esta senda. Aquí muchos animales, podemos decir que se esconden en este matorral. Alguna vez ha habido por aquí jabalís, así que hay que estar atento. Bueno, como veis baja muchísima agua por este pequeño barranco, y por el barranco principal pues debe bajar muchísima más. Ya se oye el ruido. Bueno, aquí también tenemos otro paso, también podría haber saltado por ahí. Y bueno, vamos por aquí. Y bueno, ya estamos ahí en la cámara trampa. Ya la veo. Enfocando a este barranco, como veis. Aquí está la cámara. Está bien. Como veis, una bolívar. Y nada, voy a sacar la llave y abrir el candado. Aquí me podéis ver a mí para que calculéis y os hagáis una idea del tamaño de los animales fototrampeados. Aquí al otro lado del barranco podemos observar una corza. La liebre europea es un lagomorfo que no cava madrigueras, hace una cama. Aquí vamos a ver cómo salta y atraviesa el barranco. Aquí observamos un jabalí que intenta cruzar el río. Este jabalí adulto tiene unas buenas navajas. Las navajas son los colmillos inferiores, que se llaman defensas, y crecen hacia arriba y afuera. Aquí podemos ver un corzo macho con un paso elegante. Abril es un buen mes para ver corzos. En este mes los corzos hacen rondas por su territorio, como en este caso. Otra vez la liebre cruzando el barranco. Si os fijáis, sus ojos están colocados a los lados de la cabeza, lo que le permite tener una visión de casi 360 grados. Y aquí voy a fototrampear a un nuevo animal. ¿Cuál será? ¿Cuál creéis que es? Ahí lo tenéis. Se trata de un busardo ratonero, buteo, que aterriza de una forma perfecta. Aquí lo podéis observar en cámara lenta cómo aterriza. Posteriormente se baña en el agua fría del barranco.
El busardo ratonero es un ave oportunista, se puede alimentar de una gran variedad de presas y también es generalista en el hábitat. Puede habitar tanto en espacios abiertos como en el interior de los bosques.